Gracias por ser en la sintonía de 100% Noticias, el canal 15. Tengo el placer de presentarles a ustedes a Claudia García Rocha. Claudia es coordinadora y encargada de la realización de una encuesta denominada Encuesta de Presupuesto Abierto 2012, que se realizó recientemente en Nicaragua, a cargo del IEP, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Claudia, danos mayores detalles sobre qué significa esta encuesta, por qué la hicieron y cuál es el propósito. Mira, la encuesta de presupuesto abierto es la primera y la única encuesta a nivel internacional, porque cubre 100 países, que indaga sobre la disponibilidad y la exhaustividad, es decir, la calidad de la información contenida en 8 documentos claves presupuestarios. Estos documentos claves presupuestarios son los documentos que, según los estándares internacionales, todos los países deberían hacer públicos, para que la ciudadanía los pudiera consultar. Entonces, la encuesta, que contiene 125 preguntas, es contestada por un equipo de investigadores seleccionados para cada uno de los países y deben mostrar la evidencia que sustente la respuesta. Por ejemplo, si hay una sección de la encuesta que indaga sobre la disponibilidad del proyecto de presupuesto general de la República, si nosotros decimos que está disponible, sustentando con evidencia dónde. Y después la encuesta también indaga sobre cuestiones específicas que debe contener el documento. Pero básicamente son 8 documentos los que debería ser público todo gobierno, pues, en base a los estándares internacionales, que son el Código de Buenas Prácticas del Fondo Monetario Internacional, las mejores prácticas de transparencia presupuestaria de la OCDE y la Declaración de Lima del INTOSAI. Entonces, basados en esas buenas prácticas, se evalúa qué tan disponible o puntual es la información que brindan los gobiernos sobre presupuesto y qué tan exhaustiva es la información que está contenida en los documentos que se publican. Está bien, Claudia. Vamos a los hallazgos de esta encuesta. ¿Cuál es lo relevante? Mira, lo relevante de esta encuesta, la edición 2012 de esta encuesta, es que Nicaragua pasó de 37 puntos en 2010 a 42 puntos. Porque de la encuesta se desprende un índice, o sea, se le ponen puntajes a cada una de las preguntas y se saca un promedio simple para que los países tengan puntaje y poderlos comparar. Entonces, Nicaragua obtuvo 42 puntos en esta edición, es un salto de 5 puntos en relación al 2010, y esto significa que nos ubicamos ahora entre el grupo de países que brinda alguna información presupuestaria, porque de acuerdo a los puntajes que adquieren los países se les va categorizando por grupo. El grupo que brinda nula información, el grupo que brinda mínima, en el que nos ubicábamos en el 2010, ahora dimos un salto, ahora estamos en el grupo que se ubica en alguna información presupuestaria, y hay otro grupo que es suficiente información, y los que están en el top, por así decirlo, que te brindan exhaustiva información, pues, extensa información, perdón. Sin embargo, a pesar del salto de 5 puntos, que creemos que es algo que debe reconocerse, es un avance importante, todavía, pues, estarnos debajo del promedio global, que es de 43, y debajo de 50, pues nos indica que todavía hay muchos desafíos, ¿verdad? Pero ustedes analizaron el presupuesto del año pasado, 2012. No, el presupuesto los materiales que se analizan cortan al 31 de diciembre del 2011, porque esta es una encuesta bianual, se hace cada 2 años. Entonces, el presupuesto, los materiales que nosotros evaluamos fueron el proyecto de presupuesto 2012, pero los informes trimestrales del 2011, informe de liquidación del 2011, el informe de la Contraloría General de la República de auditoría del presupuesto del 2009 y también, bueno, los otros documentos que no se publican. Pero quiero decirte que, a pesar de que Nicaragua mejoró, estamos por debajo de países vecinos, como Honduras, por ejemplo, que creo que es un caso importante resaltar, porque Honduras obtuvo 53 puntos y pasó de 11 a 53, de 11 en 2010 a 53 en 2012. ¿Por qué dicen ustedes alguna poca información? Porque si uno se va a la página web de Hacienda, está la información. Mira, no es suficiente. No es suficiente, exacto. Esa es una buena pregunta, porque según los estándares internacionales, los países deben de publicar 8 documentos que cubren el ciclo presupuestario. Entonces, ¿cuáles son esos 8 documentos? Rapidito. Un informe preliminar, que debe publicarse un mes antes
al menos un mes antes que llegue el proyecto de presupuesto a la Asamblea, el proyecto de presupuesto, el proyecto aprobado, los informes trimestrales de ejecución, el informe de liquidación, que es el de fin de año, pero antes un informe intermedio y luego el informe de auditoría de la Contraloría. De esos 8 documentos, Nicaragua solo publica 5. No publica ni el documento preliminar, que se produce pero solo para uso interno, no publica un presupuesto ciudadano, que es una versión resumida y amigable del presupuesto que acerca más a la población al presupuesto, y también no publica el informe de medio año o informe de medio término. Entonces, eso también, en las preguntas que indagan sobre esos 3 documentos, salimos con 0. Y yo creo que uno de los desafíos más importantes y que creo que son factibles de lograr es que publiquemos ese informe preliminar que se produce ya para uso interno, y eso nos ayudaría a mejorar y tal vez avanzar sobre países como El Salvador, que obtuvo 43, Guatemala obtuvo 51, y también, bueno, Costa Rica, que tiene 50. ¿Pero qué implica la no publicación de estos documentos? O sea, las que hacía referencia, por ejemplo, el presupuesto ciudadano. Mira, vos sabés, porque vos has consultado la página de Hacienda y efectivamente ahí está toda la información sobre, casi toda la información sobre la propuesta de presupuesto general de la República y después el que se aprueba. Pero esa información es una información bastante extensa, muy técnica, que si un ciudadano de a pie, por así decirlo, quiere consultarlo, además de medio perderse porque es una versión que hay que saber dónde vas a encontrar la información, no le sería de mucha utilidad porque el ciudadano quiere saber, por ejemplo, cuánto va a educación y cuánto eso representa en relación al presupuesto total, y cuánto va a salud, y cuánto es el monto, o sea, información resumida y amigable. Entonces, el presupuesto ciudadano ayuda a eso, y es una muy buena práctica, según los estándares internacionales, y a países como Honduras, que mejoró bastante, lo están haciendo. Guatemala lo hizo recientemente, hace 3 años también pidió apoyo de IBP, del International Budget Partnership, para que les ayudaran a desarrollar este tipo de material más versión popular del presupuesto. Y el informe de medio año, que tampoco se publica, es un informe donde se revisan los supuestos macroeconómicos en los que se basó la propuesta de presupuesto. Vos sabés que en un año pueden variar los supuestos, y esa revisión ayuda a actualizar la información, pero también ayuda a mejorar el debate sobre el presupuesto. ¿A qué conclusión llegan ustedes cuando no se publican estos documentos? ¿Tiene que ver algo con la falta de transparencia? Mira, yo creo que hay avances importantes, por ejemplo, el hecho de que hoy en día se adjunte a la propuesta de presupuesto un marco presupuestario a mediano plazo, donde hay informadores de indicadores de desempeño, sobre metas, o sea, información no financiera, porque el presupuesto es más que información financiera, es un avance importante, pero creemos también que hay desafíos que pasan por voluntad política, hay otros que pasan por tener capacidades técnicas, que son pasos a dar que son un poco más complicados, por ejemplo, incluir información sobre el gasto tributario, pero hay otros que es de voluntad política. Por ejemplo, si ya producís un informe preliminar, lo podés publicar. Un presupuesto ciudadano también creo que sería una decisión atinada, demostraría la voluntad de acercar más esa información a la gente, pues. Y yo creo una de las recomendaciones que damos es que este año, cuando se presente la propuesta de presupuesto 2014, es posible que se presente un mes antes el documento preliminar que debe presentar la información sobre cuál va a ser los objetivos presupuestarios para el 2014, pues información sobre la política presupuestaria para el año que viene y los supuestos macroeconómicos. Pero ustedes siempre están poniendo el dedo sobre la llaga cuando se habla de la transparencia presupuestaria. Claro, porque hay retos importantes, por ejemplo, y eso ha contribuido a que no tengamos una mejor calificación. Por ejemplo, no hay información en la propuesta de presupuesto sobre los gastos, los fondos extrapresupuestarios. Los fondos extrapresupuestarios son fondos que deberían ser excepcionales y además deberían de estar regidos por la ley específica, la ley 550, y deberían de incluirse en el presupuesto anual para que la Asamblea los pueda aprobar, y deberían de estar detallados las fuentes de ingresos, cómo se distribuye el gasto en los diferentes ministerios,
y además bien justificados, o sea, debe contener una explicación de motivos para que existan esos fondos extrapresupuestarios. ¿Te estás refiriendo al tema de la cooperación venezolana? Sí, ese es el caso, el ejemplo más emblemático en los últimos años, pero también debe haber información sobre las actividades cuasi fiscales. Por ejemplo, los bancos estatales o las empresas estatales pueden fijar precios por debajo de las tasas de mercado. El ejemplo más citado son los préstamos subsidiados o los subsidios a la luz y el agua. Esa información también debe estar contenida, en el presupuesto debe haber una explicación sobre los motivos para hacer esos subsidios y por cuántos años se van a dar y cuál es el impacto de esas actividades cuasi fiscales en el presupuesto y para el país. También debe haber información sobre pasivos contingentes y pasivos futuros. El ejemplo de los pasivos contingentes, por ejemplo, son los bonos, para darte un ejemplo, los bonos solidarios, porque los pasivos contingentes, según su definición, son aquellos montos que podría deber el Estado, pero que su existencia depende de eventos futuros inciertos. Eso quiere decir que, por ejemplo, el bono ahorita es cubierto por la cooperación venezolana, ¿verdad?, que son fondos extrapresupuestarios. Pero pudieran suceder en el futuro eventos inciertos que impidan que podamos seguir recibiendo, el país recibe esos fondos. Entonces, el Estado es quien asume la garantía. O sea, el Estado debe asumir, porque ya tiene un compromiso con los maestros, con los soldados del ejército, con la policía, de ese bono. Entonces, esa información también debería estar registrada en el presupuesto, debería decirse por qué es importante, cuál es la justificación para que se dé, por cuánto tiempo se va a dar, cuál es el impacto que esto tiene. Igual información sobre el gasto tributario. El gasto tributario son los ingresos que el Estado deja de percibir porque decide dar incentivos fiscales o exoneraciones y exenciones, para dar el ejemplo más conocido, a ciertas actividades económicas o sectores económicos. Entonces, esa información, y a propósito de la reciente aprobación de la ley de reforma fiscal, debería estar reflejada en el presupuesto. ¿Qué sectores son los que son beneficiados? ¿A cuánto asciende? ¿Qué tipos de gasto tributario son exenciones, deducciones, exoneraciones? ¿Por cuánto tiempo se va a dar? Información que nos sirve a los ciudadanos y también a otros funcionarios del Estado a estar bien informados y poder conocer por qué las decisiones presupuestarias se dan. ¿Está obligado el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, a dar más detalles con respecto a la información que estás planteando? Mira, es una buena pregunta porque son los estándares internacionales, o sea, son compromisos internacionales, son estándares que rigen las buenas prácticas de transparencia fiscal. Hay cosas en las que no está obligado, por ejemplo, no está obligado porque la ley 550 no lo contempla a publicar un presupuesto ciudadano, pero es una muy buena práctica. Y entonces una de las recomendaciones que nosotros decimos es que, al igual que la ley sí contempla adjuntar un marco presupuestario a mediano plazo al proyecto de presupuesto, podría incluir la ley también la necesidad de publicar o la obligatoriedad de publicar un presupuesto ciudadano, un informe preliminar y un informe medio año. Y también incluir este tipo de información, porque lo que hemos visto es que en otros países donde los gobiernos han tomado la decisión de publicar estos documentos, si no está en la ley, entonces su publicación es irregular. Hay años que sí se hacen, hay otros años que no. Pero es muy importante para los gobiernos publicar esta información. Para darte un ejemplo, Honduras mejoró sustancialmente en materia de transparencia presupuestaria. La MCC, la Millennium Challenge Corporation, para desembolsarle los fondos, pidió un informe de transparencia presupuestaria basada en esta encuesta. Y los resultados fueron los que permitieron que dieran el sí a los desembolsos. Y muchos donantes están tomando como referencia los resultados de la encuesta, porque es una encuesta que se hace desde el 2006 para tomar la decisión si hacer desembolsos o no a los países. En África esto es una tendencia y parece que en Latinoamérica también, entonces creo que es un ejercicio que debería ser tomado en cuenta más por los gobiernos, pues, y porque también atrae mucho la inversión privada.